música e información. Tenemos la mejor programación. 24/7 en tu mundo siempre. Estamos en todas partes con tus comunicadores y programas favoritos. Somos lo que tú quieres. Síguenos y quédate con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata. Miembros del gabinete ministerial, asambleístas y simpatizantes del gobierno se movilizaron en Guayaquil. El presidente Daniel Noboa pide a la Corte Constitucional dejar que la gente decida. Organizaciones sociales y sindicatos marchan en Quito y otras ciudades del país en contra de las medidas del Ejecutivo. Municipios exigen diálogo con el gobierno y alertan una estrategia del régimen para quemar políticamente a los alcaldes del país. En el caso Fernando Villavicencio niegan la apelación presentada por la Fiscalía a la resolución que negó la prisión preventiva para Javier Jordán y José Serrano. Nuevos allanamientos por lavado de activos. Mansión de la hija del cabecilla de los comandos de la frontera fue incautada en Cumbayá. Masacre en Manabí. 4 personas fueron asesinadas en un hostal de Manta, entre ellos un jugador de fútbol. El Consejo de la Judicatura aprueba el plan de inversión 2026-2029 por casi $200 millones. En la información internacional, la justicia de Brasil alcanza una mayoría para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Donald Trump condecora a su aliado Charlie Kirk con la Medalla Presidencial de la Libertad. El FBI continúa en la búsqueda del asesino. Con el auspicio de Tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador. Banco Internacional, queremos ser más. American Express de Banco Guayaquil. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Y en varios operativos continúa el enfrentamiento con los comandos de la frontera a través de los operativos que realiza el Ministerio del Interior y esta vez también en la búsqueda de los familiares y algunos de los bienes y conexiones de esta organización criminal. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en la presente emisión de Notimundo Estelar. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con Fernando Balda, activista. Hablaremos acerca de la detención de José Serrano, que sigue detenido en Estados Unidos. ¿Hay razones para que sea deportado? Pues lo vamos a conversar, a analizar en esta entrevista.
Estaremos también en diálogo con el doctor André Santos, abogado constitucionalista, para hablar sobre las preguntas de la consulta popular, esto que se ha dado en medio de las marchas del gobierno, además de las organizaciones sociales. Y con Juan Carlos Andrade, presidente de la Cámara Ecuatoriana de Empresas de Transporte de Carga y Logística, hablaremos acerca de este llamado de atención que hace este sector, el sector de los transportistas de carga y logística, al gobierno. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Y recuerda que todo lo que escuchas en FM Mundo y mucho más ahora también está en fmmundo.com. Ingresa a fmmundo.com y vive una experiencia a otro nivel. Todo en un solo lugar. Conéctate a fmmundo.com y disfruta tus programas favoritos, las noticias que importan y el mejor contenido siempre en fmmundo.com. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Pasadas las 10 horas de este jueves, el presidente Daniel Noboa encabezó la marcha por la paz y la justicia en Guayaquil. Lo hizo acompañado de su madre, la asambleísta Anabela Asín, el director del Centro de Inteligencia Estratégica, Michelle Sensi Contuji, entre otros funcionarios de gobierno. Miles de simpatizantes, miembros del gabinete ministerial, gobernadores y asambleístas de ADN acompañaron al mandatario, quien aprovechó para hacer un nuevo pedido a la Corte Constitucional, aunque sin mencionarla directamente. Exigir que nosotros podamos decidir en las urnas cuál es la dirección de este país. Nosotros, los ecuatorianos. Eso de ahí es el corazón de la democracia. Sin posturas, sin extremismos, sino pura democracia. Dejar decidir a la gente. Que existan preguntas importantes, cuestionamientos, en el cual la ciudadanía puede pronunciarse. Eso de ahí va a ser la batalla final. Seguiremos cambiando al Ecuador, seguiremos caminando por el cambio del Ecuador. ¡Viva el Ecuador! Y que viva Guayaquil. Guayaquil siempre ha luchado, siempre ha sido rebelde y siempre ha sido victorioso ante las mafias y ante la opresión. Nosotros seguiremos luchando y seguiremos cambiando a este país. Y previo al inicio de la marcha, el ministro del Interior, John Reinberg, arremetió en contra de la Corte Constitucional y la acusó de no entender los problemas de la población. Además, defendió las leyes enviadas por el gobierno para garantizar, dijo, la seguridad ciudadana. Y hoy una corte sorda, una corte que no quiere escuchar, una corte que tiene una agenda definitivamente propia, ¿no? También se pone eso. Entonces, la marcha es por la paz. La marcha es para demostrarle a esa corte y a todos los que están en contra que aquí estamos los ecuatorianos pidiendo lo que merecemos, que no nos quiten las herramientas al gobierno que necesitamos para combatirlas. Hemos dado una firme lucha decidida por el presidente Daniel Noboa contra las estructuras criminales y contra sus estructuras económicas. No hemos parado de hacerlo y no vamos a parar de hacerlo, pero a ellos les afecta este trabajo que estamos haciendo y buscan quitarnos las herramientas de nuestro trabajo. No olvidemos algo, lo que nosotros estamos enviando son preguntas. ¿Para qué? Para que el soberano decida, para que el pueblo decida qué es lo que quiere, para que ellos pongan si están o no están de acuerdo. No nosotros, ellos. Andrés Kushmer, asambleísta por ADN, adelantó que el oficialismo agotará todas las instancias para darle a los ecuatorianos lo que merecen. La ciudadanía está en sintonía con lo que necesitamos y que el gobierno va a respaldarlos y va a hacer absolutamente todo lo que tiene que hacer y agotaremos hasta las últimas instancias para darle a la gente lo que requiere. Acá el camino es muy claro. Países como el nuestro, sobre todo que han estado caminando al filo de la cornisa mucho tiempo, tienen que tener estas posiciones. Nosotros tenemos que trabajar y elaborar un marco que le permita a la ciudadanía estar seguro, que los derechos principalmente sean para la gente, sean para el pueblo.
Otros funcionarios del Ejecutivo también se pronunciaron antes del inicio de la marcha en Guayaquil. En su cuenta de X, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, escribió: hoy el Ecuador entero se une en una sola voz. A ella le siguió Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, quien publicó: los que estamos en el territorio sabemos que lo que nuestra gente necesita. Hoy marchamos por ustedes y por todos los que quieren vivir en paz. También la vicepresidenta de la República, María José Pinto, se pronunció a través de su cuenta de X. Hoy estamos juntos porque el Ecuador entero clama un Ecuador por la paz y un Ecuador por la justicia. Esto escribió la segunda mandataria. Y a través de un comunicado, el Ministerio de Gobierno agradeció la participación en la marcha de esta mañana y aseguró que el respaldo demostrado fortalece la gestión del Ejecutivo. En Notimundo a la Carta, el sociólogo Alberto Feijó consideró que en Ecuador se está institucionalizando un régimen de campaña donde pesa la narrativa oficial. No existen resultados concretos en áreas como la seguridad. Es el régimen de campaña que está institucionalizando el presidente. Es decir, está muy bien para el presidente y su régimen permanecer en constante campaña, ¿no es cierto?, donde podamos discutir. Y hay un fenómeno ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que en campañas nosotros empezamos a hablar de los grandes valores, ¿no es cierto?, estos valores gigantes que una vez que se acaba la campaña están posesionados, tienen las credenciales del CNE, no se vuelve a hablar nunca más. ¿Ya? Pero los problemas que están ahí cotidianamente, esos no terminan cambiando. Es decir, y eso tiene que haber política pública. Acabamos de pasar el semestre más violento de nuestra historia, ¿ya?, con supuestamente una serie de negociaciones y acuerdos que benefician este espacio. ¿Y dónde se ve? O sea, esa es la pregunta. Y yo creo que eso se debe a que existe una carencia de programática dentro del gobierno, que no entiende en definitiva esta transición hacia un espacio de salida del Estado y no la mantención, podríamos decir, exitosa del gobierno, que está en el poder, eso está. Pero ¿qué hace con eso? La movilización del gobierno se dio en medio de un clima de tensión con la Corte Constitucional y en medio del análisis del tribunal para las preguntas enviadas para la consulta popular. En Notimundo al Día, Enrique Herrería, ex juez constitucional, consideró que la mayoría de las preguntas enviadas por el gobierno son insustanciales y no abordan los problemas de los ciudadanos. Alertó además que el presidente Noboa estaría buscando cooptar este órgano. Ya no cabe duda, sería un ciego el que no lo entiende, no cabe duda de que lo que el presidente de la República intenta es cooptar la Corte Constitucional. Si no la ha podido demoler, la quiere cooptar. ¿Y cómo la quiere cooptar? A través, no solamente que dicen reformas, sino de una nueva ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, en las cuales se va a revisar el procedimiento hasta designación de los magistrados de la Corte Constitucional. Ya no habría ni siquiera la necesidad de un llamado a juicio político. Simplemente se revisa el procedimiento de designación de los magistrados de la Corte Constitucional, se declara concluidos sus periodos y se designa mediante un aparente concurso de mérito, oposición e impugnación ciudadana, realizada por parte de ¿quién? Por parte de la Asamblea Nacional, donde tiene una mayoría apabullante, cara a lo que le diga el presidente de la República. Herrería también recordó la importancia del sistema de pesos y contrapesos para respetar y garantizar el orden democrático en el país. Ese era el último bastión de defensa del sistema democrático y republicano que todavía tiene el país. Aspiremos que los señores magistrados de la Corte Constitucional continúen en esta senda de defender la institucionalidad y no se dejen intimidar. Y aspiramos también que el pueblo ecuatoriano esté tomando cuenta de que estamos conduciéndonos con un sesgo manifiestamente autoritario por esta vía. La tarde de este jueves se desarrolló una jornada de movilizaciones convocadas por organizaciones sociales y sindicatos, la cual empezó su recorrido desde la Caja del Seguro en el centro norte de Quito. Edwin Bedoya, presidente de la CEDOCUD, explicó los motivos de la marcha en contra del gobierno. Hemos convocado esta movilización para rechazar las leyes que el gobierno, a estilo de metralleta, ha ingresado a la Corte Constitucional y muchas de ellas las hemos demandado. Igual las últimas leyes sobre el seguro social que ponen en peligro la vida del seguro social y
rechazar toda esta política de autoritarismo, de miedo y de persecución que está latente frente a los dirigentes de las organizaciones sociales, los dirigentes que están en contra de la minería, a quienes respaldamos y estaremos también el 16 de septiembre en Quimsacocha siguiendo este proceso unitario. Por su parte, Andrés Quispe, presidente de la Unión Nacional de Educadores UNE, aseguró que las organizaciones sociales marcharon este jueves en 23 provincias y ratificó que el próximo 16 de septiembre habrá una nueva movilización en Cuenca y otra más el 18 en una convención de organizaciones sociales. Es una marcha para decirle alto a un gobierno autoritario, a un gobierno mentiroso y a un gobierno incapaz. Quiere gastar $80 millones en una consulta popular, chantajeando a la Corte, el único espacio que no se ha tomado. Una consulta popular que no va a resolver los problemas de falta de empleo, de falta de medicinas, de falta de textos escolares. Esos 80 millones tranquilamente pueden servir para construir más de 20 hospitales tipo C o equiparar a más de 100 planteles educativos. Por lo cual, esta movilización es en defensa del trabajo y en contra de un gobierno autoritario, en contra de un gobierno incapaz y mentiroso. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. 7 interrogantes forman parte del nuevo paquete de preguntas enviado por el Ejecutivo a la Corte Constitucional para su inclusión en la consulta popular. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Damos la bienvenida al doctor Andrés Santos, con quien estamos conectados ya de manera virtual, abogado constitucionalista, para hablar sobre las preguntas planteadas por el Ejecutivo. Todo en medio de marchas a favor del gobierno, marchas en contra del gobierno, una situación que también puede ser parte del contexto de lo que ocurrirá en esta consulta popular. Doctor Santos, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí en FM. ¿Cuál es la primera lectura que se puede hacer a este nuevo planteamiento del Ejecutivo? Se ha dicho que son preguntas, lo hemos escuchado al doctor Herrería, ex juez constitucional, insustanciales, dice, respecto a estas preguntas, otras que muchos advierten podrían correr la misma suerte que las primeras en la Corte Constitucional, es decir, parece que no hay un norte, parece que no hay una dirección exacta en la cual pretende enfilarse el gobierno. Me sorprende la posición del doctor Herrería, dado que hace menos de un mes, bueno, más de un mes, 2 meses, cuando estaba a la víspera la noticia de una potencial asamblea constituyente, él fue uno de los que apoyaba que el presidente podía de manera directa hacer una consulta popular sin pasar por la Corte Constitucional, invocando el artículo 1. Ahora, sorprendentemente, de forma repentina, cambia su criterio y más bien, pues, parece respaldar todo lo que hace la Corte. No, sinceramente no. Creo que las preguntas están muy bien hechas y responden a una necesidad de la ciudadanía. No solo por este gobierno, esta necesidad hemos tenido desde que salió el correísmo en el más o menos 2017-2018, esta demanda de cambios sustanciales en nuestro país, en nuestra Constitución, etc. Lamentablemente no se ha hecho un proceso de asamblea constituyente, en mi opinión se tuvo que haber hecho en el primer día de gobierno el año pasado, pero bueno, tenemos que pelear con las cartas que tenemos en la mesa, esa es mi opinión. Las cartas en la mesa, sin embargo, y la segunda parte de la pregunta era si no podrá correr la misma suerte que el primer paquete de preguntas, y esto tomando en cuenta la posición que tiene la Corte Constitucional, lo que podría ocurrir respecto de las pretensiones del gobierno en cuanto a estas 7 preguntas. ¿No es un riesgo el mandarlas de esta forma tomando en cuenta la posición de la Corte? A ver, el gobierno ya ha hecho una reformulación de algunas de las preguntas. Una de las más sustanciales fue la del Consejo de Participación Ciudadana. Es correcto, lo de participación ciudadana. Ya la Corte en 5 dictámenes anteriores ha determinado que puede darse en la vía de enmienda siempre y cuando no se elimine el Consejo de Participación Ciudadana, sino que simplemente se trasladen ciertas atribuciones, que la más importante naturalmente es la de designación de autoridades, contralor, fiscal general, jueces del Tribunal Contencioso Electoral, etcétera, para que sea la asamblea, 151 asambleístas, los que decidan
sobre la designación de estas autoridades, y no solo 7 vocales, que en la práctica son solo 4, que la cooptación de 4 vocales que pueden sus conciencias pueden ser compradas por el poder político, por cualquier tipo de poder económico, es un riesgo que este Consejo de Participación Ciudadana siempre ha sido motivo de escándalo y decepción hacia la ciudadanía. Ahora bien, en medio de todo esto, el planteamiento del gobierno en cuanto a la consulta popular, se dan estas manifestaciones, la marcha en Guayaquil, otra marcha en Quito en rechazo al gobierno. También en la parte política, por ejemplo, el Partido Social Cristiano ha planteado 3 propuestas para consulta popular en otros temas que consideran son prioritarios para el país. Hay un interés, han dicho desde el Partido Social Cristiano, más político que en beneficio de la ciudadanía respecto de lo planteado por el gobierno. Sí, sin duda alguna puede incorporarse aún muchas alternativas y preguntas sustanciales, importantísimas para nuestro país, desde temas de seguridad, replantear una pregunta que el presidente de hecho lo intentó hacer en febrero de este año para reformar el artículo 77, numeral 1 de nuestra Constitución sobre la prisión preventiva, ya que nuestra prisión preventiva es sumamente laxa, está hecha, en otras palabras, es una prisión preventiva prodelincuencial, no tiene criterios de aplicación como en países más avanzados como España, El Salvador, Estados Unidos, que los jueces pueden tomar una decisión de aplicar la prisión preventiva cuando consideran que el tipo es un peligro para la sociedad, que eso no está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico. De hecho, eso sería inconstitucional. Entonces, ese planteamiento respecto inclusive, Fausto, para reglamentar el conflicto armado en nuestra Constitución, al menos mencionarla. Nuestra Constitución ni siquiera tiene una declaratoria de un conflicto armado no internacional ni internacional, a diferencia de otros países. No tenemos ni siquiera la cláusula de declaratoria de guerra. Estamos desprovistos. Y a esto se debe, Fausto, todos estos vacíos normativos que se aprovecha la Corte Constitucional para tener una posición absolutamente obstruccionista a estos cambios que la ciudadanía necesita de manera inmediata. Por ejemplo, la suspensión de la ley de solidaridad, y bueno, Dios no quiera que la declare inconstitucional, dejándonos ¿con qué? Con un vacío, porque no tenemos ni ley ni norma constitucional que regule pues el conflicto armado interno. Pero de ahí a que la Corte Constitucional sea la responsable de lo que realmente ocurre, de la falta de resultados respecto de la lucha en contra de la inseguridad, la lucha en contra de las organizaciones criminales, los grupos de delincuencia organizada en el país, hay una distancia bastante grande, tomando en cuenta incluso que sin que medie consulta, sin que medie cambios normativos en el país, por ejemplo, vemos ya un giro de estrategia desde las Fuerzas Armadas para enfrentar este conflicto armado interno. No se ha requerido estos cambios normativos de los cuales tanto se le acusa a la Corte. A ver, ayer detuvieron, o antes de ayer, creo que fue a los comandos de la frontera. ¿Cuántos fueron los detenidos? Creo que no llegaron a 21 por ahí, ¿no? 15. Incautaron múltiples 15 con prisión preventiva. ¿Verdad, no? ¿Sí se escucha? Sí, le escuchamos bien. 15 con prisión preventiva, le comentaba. 15 con prisión preventiva, fantástico. ¿Cuántos son los miembros de los grupos armados organizados según reportes de inteligencia de la Policía y el Ejército? Son 60.000 aproximadamente. Digamos, cifras más conservadoras, que sean 40.000. Fenomenal. Nayib Bukele, cuando en El Salvador esta situación se le desbordó a esa república, ¿qué fue lo que hizo? Decretó un estado de excepción y la Constitución de El Salvador, que es una constitución sumamente punitivista, permitió que el presidente de la República pueda ordenar detenciones sin orden judicial hasta 15 días. ¿Sabe lo que hizo Nayib Bukele? Encerró a nada más y nada menos que 60.000 terroristas en 9 meses. Naturalmente, ¿eso qué generó? Generó una pacificación inmediata de esa república, que en este momento es la más segura de todo Occidente. Ahora, necesitamos cambios inmediatos. Yo no estoy diciendo que la criminalidad directa es culpa de la Corte Constitucional, no, de ninguna manera, pero está entorpeciendo operaciones militares de seguridad. Pero ha habido directamente los ataques a la Corte Constitucional en este sentido, responsabilizándole directamente. Eso lo hemos escuchado en los discursos oficiales de lo que ocurre respecto de la criminalidad en el país. No obstante, mi comparación era en función de lo que está haciendo hoy por hoy las Fuerzas Armadas. Dan un giro en la estrategia, dan un giro en los temas relacionados, por ejemplo, al refuerzo de la inteligencia, al refuerzo del combate a estos grupos de delincuencia organizada, sin que se haya requerido estos cambios en la normativa. Hay un problema del sistema que creo que todos lo reconocemos, lo hemos visto, y el sistema no está en la Corte Constitucional, está en los juzgados, está en las cortes del país, en el resto de cortes, en todo el sistema penal, Consejo de la Judicatura. Hemos visto ya lo que ha ocurrido con los casos
ya tan mencionados como Metástasis, Plaga, Purga y otros. Ahí está una gran parte del problema. Hoy vemos que incluso se ha insistido en este combate a los comandos de la frontera, desarticulando, por ejemplo, estas economías criminales que se mueven sin que haya estos cambios normativos. ¿Qué tan urgentes son o son políticamente urgentes? Son extremadamente urgentes. Más allá que sean políticos o no sean políticamente convenientes, son urgentes. Le voy a dar un pequeño ejemplo. Si no estoy mal, en abril la Corte Constitucional decidió lo siguiente: que todos los criminales reincidentes puedan acceder a medidas sustitutivas para recuperar su libertad, cuestión que estaba taxativamente prohibido en nuestro ordenamiento jurídico penal. ¿Por qué lo hacen el año más sangriento de toda la historia del Ecuador? Por ejemplo, son decisiones, claro, un abogado puede decir, no, lo único que está haciendo es una interpretación constitucional, porque estos señores jueces son los guardianes de la Constitución, pero yo no hago un análisis simplemente técnico-jurídico, ni tengo una interpretación rígida al respecto. No, señores, yo hago un análisis de a quién terminas beneficiando materialmente. Discúlpeme, ¿a quién cree que termina beneficiando una decisión así de la Corte Constitucional? ¿A quién cree que termina beneficiando que esta ley de solidaridad quede prácticamente... Eso ocurría antes de abril, ocurrió el año pasado, ocurrió hace 2 años. Hemos visto que ahí, lo que mencionábamos hace un momento, es también un problema relacionado con la sana crítica de los jueces. Los jueces son los responsables de lo que ha ocurrido. Hemos visto jueces que después nos damos cuenta que estaban involucrados con estos grupos de delincuencia organizada, con organizaciones de narcotráfico, que tomaron este tipo de medidas, liberar a narcotraficantes, liberar los bienes que habían sido incautados, por ejemplo, y esto ocurrió mucho antes de abril. Mire, las Naciones Unidas hicieron una estadística en el marco del estado de excepción del año 2024, decretado por el presidente en el decreto 111. De más o menos 35.000 individuos capturados, solo 2.000 fueron procesados penalmente, el resto fueron liberados. Para darle un ejemplo de la métrica de lo que estamos hablando, ¿de qué sirve todo el esfuerzo que hacen nuestros policías días sin dormir para hacer un operativo, arriesgando su propia vida, y llega el momento que la policía los pone en manos de otro poder del Estado, que es la justicia, y lo que hacen los jueces y fiscales es inmediatamente liberarlos? Ese es el verdadero problema que tenemos, porque de nada sirve, y esto es lo que tenemos que entender, no sirve de nada detener a esta gente si van a ser liberados inmediatamente. Y ese es el verdadero problema que tenemos ahora. Y eso solo se va a lograr, Fausto, es con una reforma en nuestra prisión preventiva, porque a fin de cabo, ¿quién puede detener a ellos? Los únicos que pueden dar una orden de detención, según esta interpretación constitucional rígida que yo le llamo, son 957 jueces penales que tenemos en el Ecuador. La decisión finalmente, hoy o después, estará en manos de esos mismos jueces. Correcto. A fin de cabo, son los jueces quienes deciden. Como policía, como ejército, como servicio de inteligencia, tú puedes hacerlo todo, pero al fin de cabo la decisión de la liberación o no del enemigo de la patria la tienen los jueces y los fiscales. Y es por esta razón que no te parece sospechoso, Fausto, de que la Ley de Integridad Pública disponía sanciones de destitución inmediata a todo juez o fiscal que beneficie con medidas alternativas y sustitutivas a la prisión preventiva a estos criminales. ¿Pero qué pasó? Se declaró suspensa la Ley de Integridad. Es lo que te digo. Podemos entrar en el debate sobre la instrumentalidad de las formas y los supuestos vicios de formas que tienen esta ley. Pero más allá de todas circunstancias, la Corte Constitucional es un organismo político, no es un organismo netamente jurídico, te lo puedo asegurar. No tiene otra instancia que la pueda correr. Pero ahí también se ha dicho, y es evidente que se advirtió precisamente de estos problemas de forma antes del envío de los proyectos. Apenas enviaron los proyectos, cuando llegaron a la Asamblea Nacional. Posteriormente, cuando se trataron en primero o segundo debate, cuando se aprobaron, se advertía ya, por ejemplo, de los problemas que iba a generar en la Corte Constitucional respecto de la unidad de materia. Podían hacer exactamente los mismos cambios de otra forma, bien hechos, que incluso podrían estar ya en vigencia, sin pasar por esta innecesario bloqueo que iba a ser evidente. Lo advirtieron todos los constitucionalistas. Cuando la Corte Constitucional quiere, viola la Constitución en materia de fondo, forma y procedimiento. No nos olvidemos, matrimonio igualitario. Para una consulta, para una interpretación de norma, tú necesitas el voto de 7 jueces, es decir, más que una mayoría calificada, según el artículo 161 o 61 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales.
¿Qué pasó esa época con la Corte Constitucional? Que estuvieron los mismos jueces que están ahora, una gran parte, decidieron a favor del matrimonio igualitario solo con 5 jueces, se saltaron el procedimiento, violaron directamente y reinterpretaron la Constitución a su antojo, más allá de los temas de conflictos de interés que ya hemos denunciado que tuvo ese caso. La Corte Constitucional, cuando quiere y cuando es parte de su agenda ideológica, toma decisiones de carácter político. Y en este momento que el pueblo del Ecuador necesitamos de manera urgente una nueva legislación, tanto penal y una legislación para el conflicto armado, que tenemos detenciones operativas muy necesarias, la Corte Constitucional ahí sí hace una interpretación hiperlegalista, hiperrígida, para impedir cualquier tipo de cambio fuera de ese espíritu nefasto llamado Montecristi. Esta urgencia y la principal preocupación de los ecuatorianos, que es la inseguridad, ¿se resuelve con estos parches? Con estos parches, mire, yo le soy sincero, necesitamos no solo parches, necesitamos una cirugía y entrar a quebrar y reconstituir el sistema desde cero. Si usted me pregunta, lo primero que se tuvo que haber hecho, no este año, el año pasado, fue una asamblea constituyente, sin duda alguna. Y no es a eso a lo que estamos apuntando con con las resoluciones que advertimos podría tomar la Corte Constitucional, ¿no es allá hacia donde está yendo el gobierno? Mire, sí, a ver, se puede dar un tema de asamblea constituyente, pero yo no soy de la idea, una idea descabellada en imaginar que tenemos que esperar 1 año y medio o 2 años con 3 procesos electorales, que ese es el costo electoral de una asamblea constituyente. Sí, lo sabemos, son mínimo 3 procesos electorales. Después de 1 año y medio más o menos, ahí recién me van a decir que vamos recién a tener una ley que permita proteger a la población. No, señores, yo creo que las formas son instrumentales. En este momento tenemos que hacer lo que es correcto en esta altura de la historia, que es proteger a la población con las medidas y las operaciones militares adecuadas para un conflicto armado no internacional que estamos viviendo. Pero tenemos este vacío normativo, Fausto. Esa es la realidad. La ley de solidaridad pretendía llenar ese vacío normativo. Creo que pudo haber sido inclusive esa ley mucho más contundente, de hecho. Para mí es una ley muy moderada todavía, pero aún así la Corte la suspendió. Eso es una postura política e ideológica, para mí, prodelincuencial que tiene la actual Corte Constitucional. Coincido en lo que se requiere es una cirugía a fondo, sobre todo el sistema, porque a veces este tipo de parches podrían ser incluso contraproducentes. Doctor Santos, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. A usted, Fausto, gracias amigos de FM Mundo. Gracias nuevamente. El doctor André Santos, abogado constitucionalista, hablando sobre las preguntas de la consulta popular, qué es lo que podría ocurrir en la Corte Constitucional, cómo han sido planteadas, qué es lo que requiere el país. Ahora que una de las principales, si no la principal preocupación de los ciudadanos tiene que ver con la inseguridad. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Los sueños están para cumplirse. Empieza a hacerlos realidad hoy. No esperes. Actúa. Banco Internacional. Queremos ser más. Tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador. Expertos nacionales e internacionales compartirán las últimas tendencias en gestión de sostenibilidad, inversiones y financiamiento. El miércoles 1 de octubre en el Swiss Hotel Quito. Información e inscripciones en www.forofinanzasostenibles.com. Un evento de Asobanca. Renueva tu closet como nunca antes. Carol Díaz, la creadora de Merfa, revoluciona con ropa atemporal para que esté siempre la última tendencia. Encuentra sus exclusivas prendas en el nuevo Concept Store ubicado en Avenida República del Salvador y Moscú. Y aprovecha el 20% de descuento pagando con American Express de Banco Guayaquil. En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PET-Scan con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer, con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-Metro, Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
FM Mundo y Notimundo se unen en el portal digital más completo y moderno del Ecuador. Información, entretenimiento y los mejores contenidos 24/7. Escúchanos y míranos en vivo en fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Inicio de publicidad. ¡Ey, tú! Sí, tú. No le cambies a la emisora. Te estoy hablando a ti. ¿Vas a pasar otro año más sin hacer crecer tu negocio? ¿Cuántos días más sin mudarte a la casa de tus sueños? ¿Cuántas veces más dirás lo compraré algún día? No esperes. Actúa. En Banco Internacional creemos que el momento para cumplir tus metas es hoy. Banco Internacional. Queremos ser más. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Nuevos emprendimientos en el Amex Shop Small Pop-Up. Conoce los productos naturales de Sasha Beauty, los accesorios más cool para tu mascota de Cool Dog, joyas únicas de Being Bella y ropa con estilo de Merfa y Just Saying. Además recibe 20% off en toda la tienda y 4 cafés gratis al mes pagando con tu American Express de Banco Guayaquil. Lo mejor de todo es que somos pet friendly. Te esperamos de lunes a domingo en la Avenida República del Salvador y Moscú. En cualquier momento y desde cualquier lugar. Soy Nicole Cueva y nos conectamos en fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía e Inmobiliaria, incautaron una mansión ubicada en Cumbayá dentro de las investigaciones que se siguen en el caso denominado Comandos de la Frontera por un presunto lavado de activos. El bien inmueble pertenecería a Kerly Álvarez, hija de Roberto Álvarez, alias Gerente, cabecilla de la organización criminal y en proceso de extradición desde Abu Dhabi. En el operativo se incautaron esculturas, obras de arte y otros artículos que pasarán por sus respectivos avalúos, agregó la Fiscalía en su cuenta de X. La noche del miércoles se registró un ataque armado en un hostal en Manta que dejó 4 personas fallecidas, incluido el jugador Michael Valencia, que ayer fue presentado como nuevo refuerzo del club Exapromo Costa FC de la segunda categoría de Manabí. Según información preliminar de la policía, se trató de un ataque al estilo sicariato. Con profundo dolor informamos a nuestra hinchada y a la comunidad deportiva que se registró un ataque criminal en las inmediaciones del hotel donde se encontraban hospedados varios ciudadanos. En este lamentable hecho perdió la vida nuestro jugador Michael Valencia, confirmó el Exapromo a través de un comunicado. 4 personas privadas de la libertad fallecieron en el Centro de Rehabilitación Social de Varones número 1, conocido como la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Uno murió en el policlínico y otros 3 en celdas en distintos pabellones. Personal de la DINASED indicó que estas 4 muertes ocurrieron entre la tarde y la noche del pasado lunes 8 de septiembre. Según los reportes preliminares, en el examen externo se pudo determinar evidencias cadavéricas y que no se observan signos de violencia. Estos hechos se encuentran en investigación. Y atención, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó la proforma del Plan Anual Plurianual de Inversión 2026-2029. El documento contempla 14 proyectos con una inversión de $198 millones que buscan renovar infraestructura, modernizar el sistema digital, ampliar servicios judiciales y reemplazar el parque automotor. Según la Judicatura, la prioridad es revertir las condiciones críticas que enfrenta la función judicial, especialmente en materia tecnológica, donde el 90% de la infraestructura informática está obsoleta y presenta fallas recurrentes.
Debido a que la jueza de Miami, Romy Lerner, no ha podido revisar la información entregada desde Ecuador y la anexada en Estados Unidos en las últimas semanas, nuevamente se suspendió la audiencia en la cual se busca definir el estatus migratorio del exministro correísta José Serrano, actualmente procesado como uno de los autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. La nueva fecha quedó definida para el próximo 30 de septiembre. Asimismo, la magistrada informó que hace 2 días la defensa de Serrano presentó una solicitud para que su cliente saliera en libertad bajo fianza. La audiencia para este pedido estaba prevista para este jueves 11, pero la magistrada pidió que se aplace y la reagendó para el martes 16 de septiembre. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional está convocada a las 16:30 de este viernes para conocer el informe y resolver respecto al pedido de juicio político en contra de Gonzalo Arbán Molestina, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El documento borrador recomienda iniciar el proceso debido a que Arbán habría incurrido en incumplimiento de funciones de la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa al haber accedido y ejercido el cargo sin cumplir con el requisito de no haber sido adherente a organización política en los últimos 5 años. De su lado, el consejero señaló que el proceso que pretende aplicarse en su contra no es un juicio político, sino un despropósito constitucional, porque quieren sancionarlo por supuestos hechos anteriores al ejercicio de su cargo. En otra información, la Asamblea Nacional aprobó la proforma del presupuesto general del Estado para el período fiscal 2025, cuyo monto asciende a 40.961 millones de dólares. En entrevista con Cristian del Alcázar Ponce, Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas, señaló que mientras no se implemente una reforma que reduzca los rigores del presupuesto, el espacio para la inversión será marginal. Bueno, este es un tema que efectivamente nos ata de manos para que, por ejemplo, el Estado colabore con el sector privado para un proceso de reactivación. Si no hay una reforma que reduzca la rigidez del presupuesto, el espacio que queda, por ejemplo, para inversión pública es absolutamente marginal. Probablemente no pase del 2%. Si del presupuesto donde usted empieza a restar el pago de la deuda, el pago de la nómina, el costo de la operación del Estado, los subsidios que tiene que atender, entre otros rubros que están algunos o la mayoría fijados por leyes o normas, lo que queda para inversión pública es realmente un tema muy marginal. Y desde ese punto de vista, que el Estado sea un socio del sector privado para una recuperación económica es cuesta arriba realmente. Yo ahí le veo muy difícil. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Lo que habíamos informado, la jueza Romy Lerner del Tribunal de Inmigración de Miami aplazó la audiencia que definirá el futuro migratorio del exministro José Serrano y su posible deportación desde Estados Unidos. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con el activista Fernando Valda para hablar sobre la situación de José Serrano, que sigue detenido desde el pasado 7 de agosto en Miami, Estados Unidos. Hay razones para deportarlo, se analiza de momento los documentos enviados desde Ecuador y también con los que cuenta Estados Unidos, cuál podría ser la suerte del exministro de Rafael Correa. Señor Fernando Valda, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. ¿Podemos encender el micrófono, por favor? Está apagado, a ver si lo podemos encender. Ya lo tenemos. Fausto, muy buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Gracias, buenas noches. ¿Cuál podría ser el futuro de José Serrano? Estamos contando ya más de un mes detenido. Inicialmente hubo especulaciones respecto a que era alguna detención leve, sin mayores propósitos. Se dijo también que era un tema de tránsito. La situación parece complicarse. Bien, estoy leyendo una publicación de revista Vistazo, en donde su abogado manifiesta que José Serrano se siente traicionado por los Estados Unidos, ¿verdad? Esto en el contexto de que la solicitud de asilo que él aplicó, él manifiesta que se sentía víctima de una persecución que venía desde
la oposición política que este tiene, pero también se conoce que él alegó ante los Estados Unidos que desde su desempeño como ministro del Interior, entre comillas, él combatió al crimen organizado y que entregó a varios capos de la droga a las autoridades, logró su captura. Él creyó que alegando aquello sería razón suficiente para que los Estados Unidos considere que podía darle protección a través del asilo. Ahora se conoce también que Serrano ha sido un informante de Estados Unidos que ha entregado información y que de esa manera él trató de construir una relación con ese país para reforzar los motivos por los cuales Estados Unidos debía aprobarle el asilo. Todos sabemos que una solicitud de asilo en los Estados Unidos es un trámite muy extenso. A mi criterio, yo creo que muy a pesar de todo lo que haya expuesto Serrano, la información que haya entregado o lo que él haya aducido en su solicitud, los Estados Unidos tienen muy claro quién es José Serrano. Yo creo que los Estados Unidos tienen claro de que él pudo haber tenido un desempeño como ministro del Interior, cumpliendo las funciones que por deber debía cumplirlas, pero sin embargo también tiene claro que José Serrano fue un personaje oscuro dentro del gobierno del correísmo, hoy aliado al Cartel de los Soles, y hace mucho tiempo atrás también. Y es importante también, no sé, Fernando, establecer la diferencia que puede haber en cuanto a ser un informante quien proporciona ciertos datos, información que le pudo ayudar incluso a Estados Unidos en su momento, por ejemplo, a identificar algunas de las acciones del excontralor en Ecuador, Carlos Pólido, de Diego Sánchez en su momento, ex gerente de seguros Sucre, también considerado uno de los, o el zar de los reaseguros en nuestro país, de la corrupción en Petroecuador, entre otros casos. Una cosa es ser informante y otra cosa es haber participado de un proceso como parte de una colaboración eficaz, como se la conoce en nuestro país. Exacto, una cosa es ser un informante, otra cosa es simplemente proporcionar eventualmente información, otra cosa es ser un aliado, ¿verdad? Entonces, definitivamente José Serrano no ha sido un aliado de los Estados Unidos, porque si hubiese sido aliado de los Estados Unidos, no le hubieran dado el trato que le dieron en los últimos días, a partir del momento de su captura. La captura de José Serrano evidentemente no es casualidad, responde a una acción entre estados, entre gobiernos. La captura de José Serrano fue un acto sui generis. ¿A qué me refiero? A que lo normal es que a una persona le formulen cargos y dentro de esa audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía pida las medidas que a las que quiere se someta al procesado y un juez decida sobre esa formulación de cargos y esa petición de medidas de prisión o lo que sea. Sin embargo, en el caso de José Serrano, hubo una acción entre estados en la que se dijo, deténlo, para tenerlo a la vista, para que esté incapacitado de movilizarse, de fugarse, y después se le imputó cargos. Para mí, claramente, aquí hay una cooperación entre estados. ¿Por qué? Porque ha sido recurrente durante varios años el hecho de que cada vez que se le va a formular cargos a miembros del correísmo implicados en casos de corrupción, estos han fugado inmediatamente. No necesito repetir los casos, la ciudadanía los conoce de memoria, de sobra. Entonces aquí hubo una acción política para precautelar luego que se pueda ejecutar correctamente una acción jurídica. Y claro, la jueza que tiene a cargo en este momento decidir sobre el destino de José Serrano, tiene un caso complicado entre manos, porque tiene que analizar el peso de una petición de asilo, ¿verdad?, el estado en que se encuentra ese proceso de asilo y tiene que analizar también la carga de la prueba y la solicitud que está haciendo el Estado ecuatoriano. Y es muy importante en esto establecer también lo que ha ocurrido respecto
de los tiempos. Si José Serrano fue detenido en Estados Unidos el 7 de agosto pasado, muchas cosas han pasado desde entonces, tomando en cuenta que para ese momento en Ecuador no tenía ningún proceso iniciado siquiera. Semanas después se da este pedido de vinculación, y esta vinculación de la que ya se hablaba desde junio pasado en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio. Y a propósito de este tema, la jueza lo que ha solicitado a Ecuador es información precisamente para evaluar si considera que se lo puede deportar a Ecuador, si se mantiene allá, y son elementos que considera usted son suficientes para que Serrano sea traído al país. Mire, Serrano ha sido muy hábil y ha demostrado ser un gran jugador. De hecho, todo esto que sale a la luz sobre su estatus en Estados Unidos, su posición como informante, todo aquello lo sigue demostrando. Y fue buen jugador antes también. De hecho, yo considero que Serrano es tal vez el único y verdadero que hasta el día de hoy había sido intocable dentro del correísmo. Porque recordemos que hasta al máximo líder del correísmo, a Rafael Correa, lo hemos llevado a juicio. Se le ha puesto órdenes de prisión. Pero Serrano se ha mantenido intocable. ¿A qué creo yo que responde esta situación? ¿Por qué se dio esa ha logrado obrar con total impunidad hasta el día de hoy? Porque recordemos que José Serrano era prácticamente el bastón de Galo Chiriboga, quien fue fiscal general de la Nación. Todo el mundo sabe su vínculo de amistad, de cercanía a Galo Chiriboga. Y cuando Galo Chiriboga fue fiscal y empezaron a hacer los concursos y a poner fiscales en todo el Ecuador, todo el mundo sabe que Serrano también intervino activamente en la designación de todos sus aliados como fiscal general, como fiscales de Ecuador. Entonces, tal vez la mitad de la fiscalía fue puesta por José Serrano. Y si alguien dice que no, pues no guardaría coherencia con lo que ha sucedido hasta ahora. Y vea, le caiga a quien le caiga, pero haya sido el fiscal general que haya sido, cualquiera, ninguno se atrevió a ponerle la mano encima a Serrano. Y a propósito de atreverse, ¿qué considera usted? Porque no es uno, y usted ha mencionado un par de casos, no es uno, son varios casos en los cuales se lo ha señalado en su momento con cierta reserva, con cierta timidez, en algunos casos también miedo sin duda, a José Serrano como responsable de algunos casos de nuestro país. ¿Cree usted que estas son las condiciones en las cuales podría, una vez se confirme o se concrete la llegada de José Serrano al país, destaparse otros casos? Por ejemplo, lo que ocurrió en su momento, pases policiales, 30S, algunos de los casos en los cuales se le ha señalado, pero nunca se lo procesó. Habría que ver si estos casos no han prescrito, porque esa es la maniobra de este gran jugador intocable hasta hoy. Mira, le doy un ejemplo que lo viví en carne propia. Yo lo sé, yo estoy seguro de que José Serrano intervino en el caso de mi secuestro. Pero no lo pudimos procesar. No lo pudimos procesar. ¿Por qué? Porque recién las pruebas empezaron a salir a la luz cuando ya había prescrito la causa en contra de él. Recordemos que circuló una grabación de José Serrano hablando con los autores de mi secuestro. Y hablando de mi secuestro, donde Chicaiza y Falcón le pedían $100,000 para pagar los abogados. Y Serrano le dice: hoy no te puedo dar, vente tal día, vente el miércoles, para darte 20,000. Entonces, empezaron a salir a la luz estas situaciones demasiado tarde, porque ni siquiera los aprendidos se atrevían a señalarlo. Chicaiza y Falcón tenían menos miedo de señalar a Pablo Romero y poner las pruebas contra Pablo Romero sobre la mesa en la fiscalía. Le tenían menos miedo a Correa, pero a Serrano le tenían terror. Y junto a Serrano hay otros personajes cuyos nombres podrían nuevamente salir a la luz. Exenaín, por ejemplo. Y es que recordemos que Serrano tenía una estructura, ¿verdad? ¿Cuál era su equipo de confianza? Era Galo Chiriboga, era la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Lady Zúñiga, el esposo de Lady Zúñiga, no recuerdo el nombre del señor, apellido Javier, el nombre es Javier, y muchos más que habían dentro de esa estructura. Y claro, operó con generales de policía, con coroneles, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que se mantiene en la impunidad y que
seguramente hacen espíritu de cuerpo y que están prendiéndole una vela al santo para que Serrano no caiga. Ahora, si Serrano es tan cobarde como parece, bueno, de hecho, alguien que hizo tanta maldad, alguien que abusó del poder, que mandó a hacer montajes, que todo lo que sabemos, es un cobarde. Pero si es tan cobarde como ahora se está demostrando, que es capaz de hablar, de entregar a sus amigos, de dar información de su mismo círculo para tratar de ganarse la gracia del gobierno de los Estados Unidos, ¿quién sabe si cuando llegue a Ecuador, esa cobardía para tratar de aminorar los años que le caigan de prisión, empieza a aflojar la lengua, ¿verdad? Para mí más valiente es Jorge Glass, que se las está mamando, pero todos los años que le pongan encima, ¿verdad? Pero Serrano no tiene ese pedazo. Nadie le ha sacado una palabra. Nadie le ha sacado ni una palabra, ¿no? Nadie le ha sacado ni una palabra. O sea, buen ladrón, ¿verdad? Es Jorge Glass, es un buen ladrón profesional y se las aguanta, ¿verdad? Tal vez él ya está resignado a que él va a pagar, tal vez le toque hasta morir en la cárcel, pero sus hijos y su familia quedan con la fortuna, ¿verdad? No sé si Serrano piensa de esa manera. Yo creo que Serrano es muy cobarde. Ojalá que cuando llegue empiece a hablar y se empiecen a activar los casos en contra de él. ¿Y usted cree o está convencido de que la llegada de Serrano a Ecuador, si es que esto se concreta, traerá cola? Por supuesto. Serrano lo único que le quedará es cooperar con la justicia para aminorar sus años en la prisión. ¿Sabe cuándo no lo haría? Si es que cuando llega él ve un viso de que puede tener impunidad, de que todavía sus amigos lo van a salvar dentro de los procesos. Pero por eso es que hay que darle señales claras de que va a ser procesado para que empiece a cooperar. ¿Tiene socios? ¿Tiene todavía gente cercana, gente que sería parte de lo que usted menciona, esta estructura en nuestro país? Y es que claro, ¿y sabe por qué cayó en desgracia Serrano? Le voy a decir por qué cayó en desgracia Serrano. Porque a pesar de él poder haber decidido quedarse tranquilo por allá, disfrutando los millones que ha robado, ¿verdad? Y recordando la maldad que había hecho, siguió queriendo ser el gallito de pelea, conspirando, manejando conspiración en contra de la democracia. No digo en contra del actual gobierno, porque lo hubieran hecho en contra de cualquier gobierno. Y siguió escupiendo fuego, hecho el muy gallito, el muy machito. Y entonces ha hecho que siempre lo tengamos en la retina, ¿verdad? Entonces, una cosa es invocar al diablo, otra cosa es verlo llegar. Y eso es lo que le pasó a Serrano ahora. Ahora, si los Estados Unidos son un verdadero aliado del gobierno de Ecuador, su envío a Ecuador ya está hablado. Y solo es cuestión de tiempo, de que la jueza tenga todos los elementos necesarios para tomar esa decisión. Seguramente hay mucha tela que cortar ya en adelante con el caso de José Serrano. Fernando, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias nuevamente. Fernando Balda, activista, hablando sobre José Serrano, cuál es su situación en Estados Unidos y cuáles podrían ser las consecuencias en el evento de una deportación, que podrían saltar otros nombres, que podrían saltar otros casos, revivirse otros casos en nuestro país. Esas son parte de las opciones. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo tiene nueva casa digital. Descubre nuestro portal renovado, con acceso fácil a tus programas favoritos, noticias al instante, entrevistas, música y mucho más. Explora, escucha, mira y conéctate. fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Visítanos todo el tiempo. Inicio de publicidad.
Vuelve el evento que impulsa un Ecuador sostenible, un espacio donde expertos nacionales e internacionales compartirán las últimas tendencias en la gestión de la sostenibilidad, inversiones y financiamiento para lograr un país resiliente y sostenible a largo plazo. Conéctate con líderes del sistema financiero y organismos multilaterales para analizar los retos del cambio climático, la protección del medio ambiente y el desarrollo, impulsados por un sistema financiero sólido y comprometido con las personas y el planeta. Llega el tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador, miércoles 1 de octubre, Swiss Hotel Quito. Información e inscripciones en www.forofinanzasostenibles.com, un evento de Asobanca. ¿Tus clientes tardan en pagarte y tus gastos no esperan? En Banco Amazonas tenemos la solución. Factoring para empresas. Convierte tus facturas por cobrar en liquidez inmediata, sin papeleos eternos, sin ser cliente del banco. Aplica fácil, recibe tu dinero y sigue creciendo. Banco Amazonas, 50 años junto a ti. Hola, soy Gigi Bayona y quiero invitarte a que te informes con las noticias y las mejores entrevistas del momento en fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Transportistas piden atención del gobierno frente al aumento de la inseguridad en las vías y solicitan medidas urgentes para proteger a conductores y pasajeros. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña a esta hora Juan Carlos Andrade. Él es presidente de la Cámara Ecuatoriana de Empresas de Transporte de Carga y Logística. Muy buenas noches, Juan Carlos. Gracias por acompañarnos en este espacio. María del Carmen, muy buenas noches. Muchas gracias por su entrevista. Juan Carlos, cuéntenos qué incluye pues este llamado de atención que hace este sector al gobierno, un sector de tanta importancia para el país, sin lugar a dudas. Uno de los temas, como dije anteriormente, es el de la inseguridad en las vías, algo que hemos tratado ya en este mismo espacio en algunas ocasiones, pero no es lo único que esperan que sea atendido. Bueno, realmente el tema de la inseguridad se ha desbordado estos últimos días. Yo quiero mencionar precisamente el día de hoy la marcha convocada por el presidente Noboa en Guayaquil, masiva, una concurrencia importante. Nosotros también respaldamos estas marchas. Queremos justamente avanzar con el gobierno en este problema de seguridad, porque es una tarea de todos y es un tema integral. Lo que pasa es que la integralidad no se está consiguiendo en la forma en que las cosas se vienen dando. Mire, en el mismo puerto de Guayaquil, en Naportec, en TPG, en la isla Trinitaria, los conductores están amenazados. Hay gente que que les pide vacunas todos los días para dejarles trabajar. Y hay otros grupos que hoy han soltado panfletos diciendo que si trabajan les van a matar, les van a asesinar. O sea, es una situación completamente grave. Y que no se ha corregido entonces hasta el momento. Estamos hablando de Guayaquil, porque el problema en las vías es gravísimo también. Pero acá es un sitio donde todos sabemos por dónde se ingresan a los puertos, cuáles son las puertas de entrada y salida de los puertos. Pero ya entonces, varias... La marcha es importante porque obviamente la Corte Constitucional tiene que darle herramientas al Estado para poder combatir esta inseguridad, esta delincuencia. Entonces es fundamental apoyar al gobierno en esta temática y felicitarles más bien porque creo que hay decisión política de enfrentar la delincuencia. Ahí vemos al ministro Reinberg, al ministro Lofredo, que se han fajado contra la inseguridad y eso es importante. Obviamente las acciones demandamos por los resultados que se dan. Pero no ha sido suficiente entonces. No han sido suficientes en función de los resultados y de lo que está pasando. Porque en las vías hemos tenido muertes en muy pocos días. Si solamente le hablo de este mes de septiembre, han habido actos de policías disfrazados que detienen camiones para robarles, asaltarles. Uno de ellos, con un caso lamentable, mataron a un conductor. Este conductor ahora está en terapia intensiva. Hecho sucedido el 1 de septiembre de este año. Y a día seguido, conductores avaliados. Tenemos el caso en el bypass de Nobol, matado a un conductor del Carchi. Esto generó protestas, rechazo, y con justa razón. La gente sale a trabajar, el conductor sale a trabajar y debe regresar a su familia en paz. Pero lamentablemente en las vías están encontrando la muerte. O sea, se están generando a raíz de eso también muchos otros problemas. Y hasta el día hay otro conductor asesinado el 9 de septiembre en la vía al Empalme.
O sea, los robos son frecuentes. Faltan más acciones en concreto, entonces, Juan Carlos, para que de alguna manera evitar que se den esta gran cantidad de robos, de extorsiones, de secuestros, de asesinatos que estamos viendo que se dan día a día para los transportistas en las vías del país. Claro, evidentemente se requiere más acción policial y no todo decanta en la policía tampoco, porque vemos que la judicatura sigue soltando delincuentes y también nos hemos puesto a revisar qué es lo que está pasando y encontramos situaciones que, claro, el procedimiento es uno y debe cumplirse, pero lamentablemente los detenidos flagrantemente en estos hechos delictivos deben ser trasladados de los cantones de Guayaquil, deben pasar por estos exámenes médicos. Y también vemos que hay falta de estos médicos, de los peritos legistas, porque además el robo es las 24 horas del día, pero les llevan a un centro médico para hacerles los exámenes y no hay quien les haga el examen. O en ciertas horas también hay atención a la ciudadanía, como es lógico. Y entonces, ¿quién tiene la prioridad en estos casos? Son temas importantes que hay que poner sobre el tapete para empezar a buscar mejores soluciones. Juan Carlos, eso es con relación al tema de la inseguridad. ¿Qué otros pedidos hacen ustedes al gobierno? Sé que hay algunos temas, algunas cuestiones adicionales que ustedes le están solicitando al gobierno para que se impulse, para que haya ese apoyo para este importante sector, sin lugar a dudas. Bueno, de hecho, hay que recordar que el transporte de carga pesada aporta con el 6% al Producto Interno Bruto. El Ecuador tiene más de 6,000 empresas de transporte de carga pesada. O sea, realmente es un motor que impulsa la economía nacional. Y es un gran generador de empleo. Es un gran generador de empleo. Tenemos unas cifras que hablan de 400,000 empleos que genera el sector del transporte pesado. Hay 2.624 millones que, de acuerdo a estadísticas de la Super de Compañías, en el año 2024 generó el sector. Entonces, necesitamos ser sostenibles, necesitamos una actividad que venga una regulación y no todo el mundo pide regulación, pero para poder trabajar. ¿De qué forma? ¿Qué hacer en concreto? Temas de política pública que requiere el sector para poder avanzar. Control de informalidad, por ejemplo. Ahora mismo la ley de tránsito y sus reformas tiene que recoger planteamientos de todos los sectores. Nosotros planteamos que el tema de cuenta propia, que es una actividad que realizan camiones de carga, es enorme. Como era en el año 2017, hoy le están entregando a cualquier persona una autorización por cuenta propia y eso... Un permiso. Es perjudicial. Un permiso de operación. No nos olvidemos que hay un subsidio en el combustible. Y que le cuesta al Estado, que nos cuesta a todos, pero finalmente tiene entonces que... tener una relación directa con la actividad. El tema de pesos y medidas, la misma afectación a las vías, porque también hay que recordar que hay muchas personas que por su afán de cobrar un poco más recargan unidades, lo cual no está bien, pero ante la falta de control pasa todos los días. Es decir, que hay inversión en infraestructura también en las vías que están en mal estado, que obviamente pues eso afecta a los vehículos de carga, a los vehículos de transporte. Sí, es cierto, son muchos factores, pero también les debo decir que por un tema de responsabilidad, las operadoras tenemos que ser el primer filtro de control entre la autoridad y el socio, y son quienes también debemos procurar que los socios, los dueños de las unidades, respeten la normativa. Lamentablemente, creo que el 70% de las empresas constituidas en el Ecuador no declaran ingresos, son empresas de papel, vienen otros temas. O sea, no hay los controles necesarios, pues entonces. Es complejo. Pero esos son temas que hay que ponerlos en el tapete para poder conversar, para poder viabilizar estos temas y poder mejorar la actividad. Y ven ustedes tal vez, Juan Carlos, apertura por parte del gobierno para poder dialogar con ustedes y llegar a acuerdos que puedan pues ser concretos y que se den las soluciones necesarias para este sector. Bueno, estamos participando de un tiempo a esta parte en las mesas de seguridad donde topamos estos temas álgidos, importantes, recibimos informes de lo que está sucediendo, de todo lo que el gobierno incluso está orientando para contrarrestar esto, y se logran topar también estos temas, sin duda. Pero claro, al iniciar la entrevista, yo no creo que lo fundamental ahora, el tema de la seguridad, es algo que nos convoca a todos, es un factor común que nos preocupa a todos, de la ciudadanía, a los transportistas, y entonces... tenemos que hablar de eso. Los otros temas son importantes, los seguiremos tratando. Creo que hoy hay autoridades que están un poco más sensibles o quieren dar la opción de poder revisar los temas de forma directa, y eso es importante.
pero esto de la seguridad es fundamental. Es fundamental, claro. ¿Cuáles son sus expectativas entonces en lo que resta del año del 2025? Bueno, que el gobierno en esta misma línea siga trabajando contra la delincuencia. Nosotros también hemos planteado y vamos a apoyar al presidente Noboa en la consulta popular con el hecho de traer las bases militares, porque creemos que esa también es una buena forma de apoyar al tema de la inseguridad y cada vez ir reduciendo este flagelo que tenemos como sociedad. Eso es fundamental. Pero que se tomen acciones concretas porque sin lugar a dudas esto está generando pues muchos problemas en este sector y de ofrecimientos no se vive pues. De ofrecimientos no se vive, pero creo que también es obligación, responsabilidad, compromiso. Nosotros tenemos que dar estos datos. Lamentablemente esta incidencia de asaltos, robos no todos se denuncian. ¿Por qué? ¿Por qué no se denuncian? ¿Por miedo? Por temor seguramente, porque son trámites, porque cuesta dinero. Porque no creen en la justicia también. Además también es eso, sí. En la impunidad. Así es, claro, fundamental. Nosotros vamos a plantear en las siguientes mesas que tengamos que este tema de los asaltos en las vías deben ser tratadas como un atentado a la seguridad nacional. La vía es un eje estratégico y productivo del país, entonces estos asaltos ya deben tener otro tipo de tratamiento. Porque lamentablemente, reiteramos, la judicatura suelta a los delincuentes y entonces seguimos en el juego del gato y el ratón. Hay temas importantes que hay que respaldarle también a la misma policía. No pueden las compras de seguridad salir por el cerco, primero por los tiempos, segundo porque el delincuente se entera rápidamente que están comprando y para ellos no tienen esas demoras. Alzan el teléfono y compran todo ese tipo de equipos, armamentos y cosas. Entonces, son temas que creemos que hay que ponerlos también sobre el tapete y dar un punto de vista en este sentido. La policía debería tener tecnología, drones, que puedan controlar con avanzada lo que está sucediendo. Hoy la tecnología vemos a nivel mundial cómo se desarrolla y el país necesita tener ese tipo de tecnología también para contrarrestar a la delincuencia. Esperemos pues entonces, Juan Carlos, que se den estas acciones necesarias para brindar seguridad a los transportistas. Gracias. Un tema que le quiero comentar porque claro que sí. Poco hemos tenido llamadas de medios preocupados por un probable incremento en el precio del combustible. Y en este tema debemos ser enfáticos. No conocemos. Yo participo del Comité de Gremios Nacionales de Transporte de Carga Pesada, donde tenemos el 90% de empresas que participan o son parte de los gremios nacionales de carga pesada, que no conocemos, que no sabemos, o sea, entendemos que es un rumor, pero realmente es un tema muy sensible que en este habría que esperar un pronunciamiento no podría oficial. Pasar. Habría que esperar antes de adelantarse a emitir un comentario. Esperemos y veamos qué dicen. Pero hay rumores y eso es lo que nos preocupa. Sí. Gracias nuevamente, Juan Carlos Andrade, presidente de la Cámara Ecuatoriana de Empresas de Transporte de Carga y Logística, por habernos acompañado. Muchas gracias. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Todos tenemos metas: viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora de fondos número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador, líderes del sistema financiero y organismos multilaterales analizarán los retos del cambio climático, la protección del medio ambiente y el desarrollo. El miércoles 1 de octubre en el Swiss Hotel Quito. Información e inscripciones en www.forofinanzasostenibles.com. Un evento de Asobanca. Atención, amantes de las mascotas. Daniel y Ana, creadores de Cool Dog, te ofrecen la mejor selección de accesorios y productos para consentir a tu perrito con estilo y comodidad. Encuéntralos en el nuevo Concept Store ubicado en Avenida República del Salvador y Moscú y aprovecha el 20% de descuento pagando con American Express de Banco Guayaquil. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Nos renovamos para ti.
FM Mundo presenta su nuevo portal digital. Más dinámico, más rápido y más completo. Accede a todas las secciones en un solo sitio. Noticias actualizadas todo el tiempo. Programas en vivo y bajo demanda. Reportajes exclusivos, entrevistas y nuestro audio y video de alta calidad. Porque evolucionamos contigo. fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Inicio de publicidad. ¡Ey, tú! Sí, tú. No le cambies a la emisora. Te estoy hablando a ti. ¿Vas a pasar otro año más sin hacer crecer tu negocio? ¿Cuántos días más sin mudarte a la casa de tus sueños? ¿Cuántas veces más dirás lo compraré algún día? No esperes. Actúa. En Banco Internacional creemos que el momento para cumplir tus metas es hoy. Banco Internacional. Queremos ser más. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Tu viaje soñado, tu educación ideal o tu retiro planeado son posibles con Fiducia, la administradora de fondos de inversión número 1 del Ecuador. Invierte de forma fácil, rápida y segura en un fondo de inversión y maximiza tu dinero. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Las noticias, entrevistas y la mejor información, todo en un solo lugar. Hola, soy Fausto Yepes y te invito a ser parte de esta gran experiencia. fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que condecorará al comentarista y activista Charlie Kirk, quien fue asesinado el miércoles en un evento universitario en Utah con la Medalla Presidencial de la Libertad, la máxima condecoración civil del país a título póstumo. Kirk, de 31 años, era un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil que promueve los valores conservadores. Y en este mismo caso, el FBI publicó 2 fotografías del sospechoso de haber asesinado al conservador Charlie Kirk, en la que se aprecia a un hombre blanco que viste pantalones, sudadera, gorra y usa gafas de sol. Solicitamos la ayuda del público para identificar a esta persona de interés en relación al tiroteo mortal de Charlie Kirk en la Universidad de Utah Valley, escribió el Buró Federal de Investigaciones en sus redes sociales. Tenemos ahí en pantalla la fotografía que fue publicada por el FBI. El equipo de investigación también explicó que el asesino disparó desde el tejado de un edificio del campus situado a unos 180 metros del escenario donde se encontraba Kirk cuando fue abatido. Y seguimos con información de Estados Unidos porque Nueva York recordó este jueves a las cerca de 3,000 víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, más los del ataque al World Trade Center de 1993, con el acto anual en el cual se mencionan los nombres de los fallecidos y se guardan varios minutos de silencio reservado a los familiares y a cargos institucionales. Donald Trump, por su parte, conmemoró la fecha en una ceremonia solemne desde el Pentágono. Y atención, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenado este jueves por la Corte Suprema a 27 años y 3 meses de cárcel por haber conspirado contra el orden democrático tras su derrota en las elecciones del 2022 frente al actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Aunque tenía previsto dictar las penas en una sesión reservada para este viernes, la primera sala decidió pasar inmediatamente a la fase de sentencia una vez que concluyó la audiencia en la que por 4-1 declaró la culpabilidad de Bolsonaro y otros 7 reos, entre ellos exministros y antiguos jefes militares. La explosión de un vehículo que transportaba gas en la alcaldía de
Iztapalapa, en el oriente de la Ciudad de México, dejó al menos 4 personas muertas y 90 heridas este miércoles, informó la jefa de gobierno de la capital mexicana, Clara Brugada, en su cuenta de X. De los lesionados, 10 ya fueron dados de alta, agregó la funcionaria. La explosión ocurrió alrededor de las 2:25 de la tarde del miércoles, luego de que el vehículo con 49.500 litros de gas se volcara. Y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió sobre un riesgo real de que la guerra en Ucrania se extienda más allá de las fronteras del país, después de que drones rusos ingresaran al espacio aéreo de Polonia. El incidente subraya una vez más el impacto regional y el riesgo real de expansión de este devastador conflicto, dijo el portavoz de la ONU, Stefan Dujarric. Varsovia afirmó que los drones rusos no se desviaron de su curso, sino que fueron dirigidos deliberadamente. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Llegó el nuevo portal de FM Mundo. Actualidad, noticias, entretenimiento y nuestros programas estelares en vivo con tecnología de punta. Todo en un solo lugar. fmmundo.com. Inicio de publicidad. Vuelve el evento que impulsa un Ecuador sostenible, un espacio donde expertos nacionales e internacionales compartirán las últimas tendencias en la gestión de la sostenibilidad, inversiones y financiamiento para lograr un país resiliente y sostenible a largo plazo. Conéctate con líderes del sistema financiero y organismos multilaterales para analizar los retos del cambio climático, la protección del medio ambiente y el desarrollo, impulsados por un sistema financiero sólido y comprometido con las personas y el planeta. Llega el tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador, miércoles 1 de octubre, Suizotel Quito. Información e inscripciones en www.forofinanzasostenibles.com, un evento de Asobanca. En una ciudad donde la responsabilidad importa, un tutor con su perro está a punto de enfrentar su destino. Correa ajustada, mochila lista. ¡Atención! ¡Popó en zona pública! ¿Lo recogerá o huirá como un cobarde? ¡Lo logra! Pero esto apenas comienza. ¿Tienes todo en tu mochila? Porque un tutor responsable siempre está listo. Ser responsable hace la diferencia. Es un mensaje de la Unidad de Bienestar Animal del municipio de Quito. 3001 obras para Quito. Alcaldía Metropolitana. Quito renace. Nuevos emprendimientos en el Amex Shop Small Pop-Up. Conoce los productos naturales de Saksha Beauty, los accesorios más cool para tu mascota de Cool Dog, joyas únicas de Bing Bella y ropa con estilo de Merfa y Just Saying. Además recibe 20% off en toda la tienda y 4 cafés gratis al mes pagando con tu American Express de Banco Guayaquil. Lo mejor de todo es que somos pet friendly. Te esperamos de lunes a domingo en la Avenida República del Salvador y Moscú. ¿Te perdiste una entrevista? Tranquilo. Soy Carol Novoa y también ponemos tu mundo de cabeza en fmmundo.com. Fin de publicidad. Verificamos y analizamos los hechos, declaraciones y todo el contenido viral para que las fake news no te engañen y desinformen. Hola, soy Carolina Basante y te acompaño cada viernes con un bloque de noticias verificadas. FM Mundo 98.1 y Lupa Media creamos una alianza estratégica para ofrecerte información rigurosa, investigada, equilibrada y sobre todo verificada, porque la verdad y la precisión importan. Nos vemos todos los viernes a las 19 horas. No te lo pierdas. Prepárate para nuestro próximo programa. 19:30, Mundofonía Rock Show con Diego Falconi. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo. Regresamos a una actualización de las noticias internacionales con nuestra cadena aliada CNN en español. Bienvenidos a CNN en español. Estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora.
El atacante que mató al destacado activista conservador, Charlie Kirk, sigue prófugo después de lo que la policía llamó un ataque selectivo en un campus universitario de Utah. Los investigadores indicaron que ya encontraron el rifle con el que sospechan que se llevó a cabo el atentado, aunque añadieron que no creen que el atacante esté oculto en el mismo bosque donde encontraron el arma. El presidente Donald Trump anunció este jueves que pronto otorgará a Charlie Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo honor civil que concede el presidente. Trump describió su asesinato como un momento oscuro para Estados Unidos y culpó a la izquierda radical de incitar a la violencia política. La oficina del FBI en Salt Lake City publicó en la red social X imágenes de una persona que consideran posiblemente relacionada con el asesinato. El Tribunal Supremo de Brasil alcanzó este jueves una mayoría de 3 votos para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por liderar un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022 en un panel de 5 miembros. La magistrada Carmen Lucía Antúnez acompañó los votos a favor de la condena que emitieron el martes los jueces Flavio Dino y Alexandre de Moraes, relator del caso por los 5 cargos contra Bolsonaro. El exmandatario, que se declaró inocente durante el proceso y puede apelar ante el Pleno de la Corte, podría enfrentar hasta 40 años de cárcel, según estima la Fiscalía. Es la primera vez en la historia de Brasil que un expresidente es condenado por intento de golpe de Estado. En medio de la tensión con Estados Unidos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la puesta en marcha del llamado Plan Independencia 200, en el que participarán los cuerpos combatientes de la Milicia Nacional Bolivariana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El anuncio de Maduro llega mientras crecen las tensiones con Estados Unidos, que mantiene una recompensa de $50 millones por datos que lleven a la captura del presidente de Venezuela. En agosto, el gobierno de Trump desplegó en el Caribe 8 barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear, todo en el marco de la lucha contra los cárteles de droga, según aseguran las autoridades estadounidenses. En la mañana de este jueves, ya se veía mayor presencia policial en las calles de Caracas. Estados Unidos y Japón dieron inicio a 2 semanas de ejercicios militares en las que desplegarán un sistema de misiles capaz de alcanzar China continental, una acción que Beijing ya ha condenado como una amenaza a la seguridad y estabilidad regional. Los ejercicios Dragón comienzan menos de 48 horas después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, se comunicara por videollamada con su homólogo de China, el almirante Dong Jun, en sus primeras conversaciones conocidas, que el Pentágono calificó de francas y constructivas. Los ejercicios militares entre Estados Unidos y Japón se producen poco más de una semana después de un gran desfile militar chino en Beijing, durante el cual el Ejército Popular de Liberación mostró algunos de sus nuevos sistemas de misiles mientras el líder Xi Jinping observaba junto al presidente Vladimir Putin y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. El músico puertorriqueño Bad Bunny dijo en una entrevista concedida a la revista ID que no incluyó a Estados Unidos en su gira de conciertos 2025-2026 por temor a que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos efectuara redadas entre el público. El artista ha utilizado su nuevo álbum y su gira mundial de conciertos para promover la cultura puertorriqueña, sus distintos géneros musicales y amplificar las voces marginadas de la periferia estadounidense. Ese discurso político fue evidente también durante la campaña presidencial de Estados Unidos en 2024, en la que Bad Bunny hizo público su respaldo a la candidata demócrata Kamala Harris. El artista proseguirá su gira de conciertos promocional del nuevo álbum Debí tirar más fotos hasta mediados de 2026. Sigan conectados e informados a través de cnne.com. Hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con las noticias y las entrevistas. Gracias y que tengan una muy buena noche. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado.
Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de... Tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador. Banco Internacional, queremos ser más. American Express de Banco Guayaquil. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. FM Mundo y Notimundo se unen en el portal digital más completo y moderno del Ecuador. Información, entretenimiento y los mejores contenidos 24/7. Escúchanos y míranos en vivo en fmmundo.com. Todo en un